Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que ha sorprendido a muchos, y es la reciente declaración de Can Yaman sobre sus planes de futuro. Si lo han leído bien, Can Yaman sorprende con un "no pienso casarme en mucho tiempo". Y justo de eso vamos a hablar hoy, de qué significa esta afirmación, de las posibles razones detrás de ella, y de cómo esto impacta en la percepción que tenemos de este actor tan querido y admirado por tantos. Prepárense para un análisis que va más allá del titular, porque en este canal nos gusta profundizar y entender las cosas. Si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco y fascinante sobre el mundo del entretenimiento y las noticias más candentes. Vamos a empezar. Así que la noticia saltó a los medios y, como era de esperar, causó un revuelo considerable. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su imponente físico, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta. En una reciente entrevista, ante la pregunta sobre sus planes de boda o matrimonio, su respuesta fue contundente y clara: "No pienso casarme en mucho tiempo". Esta frase, aunque sencilla, encierra un universo de interpretaciones y, por supuesto, de especulaciones. Primero, analicemos el personaje. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global. Sus series como Erkencikus y Dolunay han sido éxitos rotundos, y su popularidad ha trascendido fronteras, llegando incluso a España, donde ha generado una legión de seguidores incondicionales. Su vida privada, como la de cualquier celebridad de su calibre, está constantemente bajo el escrutinio público y mediático. Cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada relación, se convierte en noticia. Y es precisamente esta exposición la que hace que una declaración como esta, sobre un tema tan personal como el matrimonio, resuene con tanta fuerza. ¿Qué podría estar detrás de esta afirmación? Hay varias vertientes que podemos explorar. Una de las más obvias es que Can Yaman, a pesar de su fama y de haber tenido relaciones sentimentales que han acaparado titulares, simplemente aún no siente que sea el momento adecuado para dar ese gran paso. El matrimonio es una decisión importante, un compromiso que requiere madurez, estabilidad y, sobre todo, sentir que se ha encontrado a la persona con la que se desea compartir el resto de la vida. A sus 30 y tantos años, es perfectamente plausible que su enfoque principal esté en su carrera profesional, en seguir creciendo como actor y en aprovechar las oportunidades que se le presentan en una industria tan exigente y cambiante como la del entretenimiento. Recordemos que su carrera ha despegado a una velocidad vertiginosa. De ser un actor reconocido en Turquía, ha pasado a ser una estrella internacional, trabajando en producciones de gran envergadura, tanto en su país natal como en Italia, donde ha participado en series y películas que han ampliado aún más su base de fans. Este ritmo de trabajo, los constantes viajes, la presión de estar siempre en el ojo público, pueden hacer que la idea de establecerse y formar una familia, con todo lo que ello implica, no sea una prioridad en su agenda actual. Es posible que prefiera dedicarse en cuerpo y alma a su profesión, a seguir puliendo su arte y a consolidar su posición como uno de los actores más cotizados del momento. Otra posible razón es que quizás aún no ha encontrado a esa persona especial con la que se vea dando el "sí quiero". Las relaciones de las celebridades a menudo son complicadas por la exposición mediática y la falta de tiempo. Puede ser que haya tenido relaciones importantes, pero que por diversas circunstancias, no hayan llegado a ese punto de compromiso a largo plazo. O tal vez simplemente su concepto de pareja ideal o de un futuro juntos aún esté en proceso de definición. No es algo que se pueda forzar, y es admirable que no sienta la presión externa de casarse solo porque es lo esperado, a cierta edad o en su posición. Además, no podemos obviar el factor de la libertad y la independencia. Para muchas personas, especialmente aquellas que tienen carreras muy demandantes y que implican una gran movilidad, el matrimonio puede ser visto como una atadura, o al menos como un cambio significativo en su estilo de vida. Can Yaman, con su estilo de vida tan dinámico, quizás valora mucho su independencia y la libertad de poder tomar decisiones sobre su vida y su carrera sin tener que sopesar constantemente el impacto en una pareja o una familia. Esto no significa que no valore las relaciones, sino que quizás su forma de vivirlas sea diferente a la que tradicionalmente asociamos con el matrimonio. También hay que considerar el contexto cultural. Si bien la cultura turca, de donde proviene Can Yaman, tradicionalmente da mucha importancia a la familia y al matrimonio,
las nuevas generaciones y las figuras públicas a menudo están más abiertas a modelos de vida diferentes, más individualistas y centrados en el desarrollo personal y profesional. Can Yaman, al ser una figura internacional, está expuesto a diversas culturas y formas de pensar, y es posible que haya adoptado una perspectiva más moderna y personal sobre sus propios planes de vida. Es interesante también pensar en cómo esta declaración puede influir en sus fans. Para algunos puede ser un alivio, ya que reafirma la idea de que todavía hay tiempo para que alguien especial pueda conquistarle. Para otros podría ser una decepción, especialmente para aquellos que fantaseaban con verlo en el altar o que esperaban noticias de boda en un futuro cercano. Sin embargo, creo que la mayoría de sus seguidores, aquellos que realmente aprecian su trabajo y su persona, entenderán y respetarán su decisión. Al final del día, la felicidad y las decisiones importantes de la vida son personales, y nadie tiene derecho a imponer sus expectativas a otra persona, por muy famosa que sea. Esta declaración también nos invita a reflexionar sobre las presiones sociales que existen en torno al matrimonio. En muchas sociedades sigue existiendo la idea de que casarse y formar una familia es el objetivo vital, natural o esperado, y que aquellos que deciden no hacerlo, o posponerlo indefinidamente, están de alguna manera rompiendo con lo establecido. Las declaraciones de figuras públicas como Can Yaman, que desafían estas expectativas, pueden ser valiosas para normalizar diferentes caminos en la vida y para recordar que no hay una única fórmula para la felicidad o para una vida plena. Además, no podemos descartar la posibilidad de que esta declaración sea una estrategia mediática. A veces las celebridades hacen ciertas afirmaciones para generar interés, para mantener a su público expectante o para desviar la atención de otros aspectos de su vida. Sin embargo, dada la honestidad y la franqueza con la que Can Yaman suele responder a las preguntas en las entrevistas, no parece ser el caso en esta ocasión. Se le percibe como una persona bastante genuina, y su declaración sobre el matrimonio suena más a una reflexión sincera que a una táctica publicitaria. En definitiva, la frase "no pienso casarme en mucho tiempo" de Can Yaman es mucho más que un titular jugoso. Es una ventana a su vida personal, a sus prioridades actuales y a su forma de entender el futuro. Nos muestra a un hombre enfocado en su carrera, que valora su independencia y que no siente la presión de seguir un camino preestablecido. Es una declaración que invita a la reflexión, tanto sobre la vida de las celebridades como sobre nuestras propias expectativas y las presiones sociales que a menudo enfrentamos. Así que, en resumen, hemos analizado la sorprendente declaración de Can Yaman de que no piensa casarse en mucho tiempo. Exploramos las posibles razones detrás de esto, desde su enfoque en su carrera y su vida profesional, hasta la posibilidad de que aún no haya encontrado a la persona adecuada, o simplemente que valore su independencia y libertad. Hemos hablado de cómo esta noticia ha impactado en sus fans y en la percepción pública, y hemos reflexionado sobre las presiones sociales que existen en torno al matrimonio. Al final, queda claro que la vida y las decisiones importantes son personales, y que es admirable que Can Yaman sea honesto acerca de sus propios planes y deseos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia y sobre las razones que hemos explorado. ¿Creen que su enfoque en la carrera es lo principal? ¿O quizás hay algo más? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y saber su punto de vista. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Can Yaman, para que todos podamos estar al tanto de esta noticia y reflexionar juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Tenemos mucho más preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.